Muy buenas noches, Adi, buenas noches. Muy buenas Bienvenida. noches, Martín. Buenas noches a todos. Buenas noches todas las personas. Bienvenidas a este espacio de esta clase, la segunda parte de los aspectos por el método Hoover. Bueno, hoy vamos a tener una clase que tiene que ver con profundizar en el conocimiento de los aspectos. ¿Qué son los aspectos? ¿Cómo se forman? ¿Qué criterios hay para relacionar los distintos planetas que son funciones de nuestra conciencia a través de las distancias que hay entre ellos? ¿Cómo dialogan los planetas o cómo se combinan para crear capacidades en el ser humano? Y como hay una gran variedad eh, de combinaciones posibles, en el método Hoover se utilizan los aspectos que son múltiplos de 30 y también el 0 grados, que es la conjunción. Eso es lo que vamos a ver esta noche y vamos a ahondar para poder entender cómo funciona. Le estamos dando la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan en vivo, que nos acompañan y que nos ayudan y nos estimulan a seguir adelante con este proceso de autoconocimiento. Bien, entonces, bueno, paso a compartirles la presentación de esta clase. Como les decíamos, vamos a continuar ahondando en el tema de los aspectos. Es un tema esencial para la interpretación de la carta y para la comprensión de todo lo que son los procesos vitales de conciencia de la persona, cómo se va dando ese proceso evolutivo, los aspectos tienen que ver mucho con eso y a su vez también con todo lo que está mucho más dentro, en la parte interna de la carta, más cerca al centro de la misma, por lo tanto muestran una cualidad energética en la persona y todo lo que es el diálogo y la comunicación entre los planetas con sus distintas cualidades. Este es el libro de la nueva astrología de la estructura de aspectos desarrollado por Luis, Bruno y Michael Hoover. En este libro vamos a encontrar las diferentes combinaciones planetarias, ya no solamente como se ha estudiado en la astrología clásica entre dos planetas relacionándolos, sino estructuras internas, formas geométricas, un mandala interior que hay en el instante de nuestro nacimiento y que nos acompaña. Lo que exponemos en este curso está sustentado en los libros y en la obra de los Hoover. Y para este caso, ustedes pueden bajar, descargar este libro del sitio api-en la mitad ediciones.com y poder profundizar en la información que les estamos dando. Bueno, entonces, pasando a la continuación de este tema, es muy importante que tengamos en cuenta este modelo que es en el que se basa el método Hoover. Realmente es el modelo más antiguo en la astrología, en la relación que hay entre los planetas y cómo de manera natural se puede hablar de un origen de este zodiaco. Ptolomeo es un astrónomo, astrólogo, matemático, una persona muy sabia del siglo I que propuso en el Tetralibros, o sea, es un compendio de 4 libros, propuso este modelo que tiene que ver mucho con la naturaleza y el origen de la vida misma, dando como origen inicial, ¿no? A las dos luminarias como cualidades esenciales en el origen de la vida y conectando la regencia de la luna con Cáncer y la regencia del Sol con Leo. A su vez, cada uno de los signos que conforman la rueda del zodiaco, que como veíamos en clases anteriores, están divididos en secciones de 30 grados. Cada una de las regencias de manera simétrica en los signos del zodiaco va siendo una regencia simétrica también. Entonces, en este caso,
después del origen aquí, digamos, el origen en las aguas de la vida, el sol, con la regencia de Leo, da simétricamente va en el desarrollo del zodiaco hacia Virgo y Géminis, ambos regidos por el planeta Mercurio. Esta distancia de 30 grados hacia esta cualidad de Mercurio es la que define el primer aspecto de 30 grados que se llama semisextil. Sí. Este gráfico de Claudio Ptolomeo, eh, que fue el gran estructurador de la astrología y se mantiene esa estructura hasta el día de hoy, parte el zodiaco en dos grandes hemisferios. Trazamos una línea entre Cáncer y Leo y pasamos un eje que divide el zodiaco y atraviesa por entre Capricornio y Acuario. Esta es una división muy antigua, conocida por los esotéricos, que hablan de que la parte que va de Leo a Capricornio estaría regida por el Sol. Si me lo señalas, por favor. De Leo a Capricornio, esa parte estaría regida por el Sol. Todo el hemisferio de Leo a Capricornio estaría regido por el Sol. Y la parte que está, el otro hemisferio de la Luna, de Cáncer a Acuario, estaría regido por la Luna. Es un modelo muy preciso donde tenemos 12, el número 12, que son los 12 signos del zodiaco, encajando con los 7 planetas de la astrología tradicional, porque en la época de Ptolomeo, Urano, Neptuno y Plutón no eran visibles al ojo humano. Entonces él hace esta relación que es muy armónica, donde puede combinar el 12 con el 7, los 12 planetas con los 12 signos, con los 7 planetas, y hace una distribución muy simétrica y armónica. Es la relación que se utiliza de aspectos en el método Hoover, donde utilizamos los múltiplos de 30. Ustedes ven 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180. Están las diferentes secciones de 30 grados, distancias de 30 grados, e incluimos también la conjunción o el aspecto de 0 grados. Vamos a ver uno por uno para ver cómo se estudian los planetas. Generalmente cuando las personas van a tratar de entender qué simboliza un aspecto, propiamente no tenemos como muy claro qué es. Y esta distribución o este sistema que planteó Claudio Ptolomeo nos permite ver qué significa cada aspecto, con qué corresponde. También Ptolomeo fue el primero que habló de que la Tierra era el centro de nuestro sistema, de nuestro universo. Y hasta el día de hoy, en astrología, se dibuja la carta partiendo del lugar de observación que es la Tierra. Nosotros no somos el centro del sistema solar, pero sí somos el centro de observación y por eso dibujamos la carta desde el lugar donde nacemos, es decir, en el planeta Tierra. Esto, a pesar de los descubrimientos científicos, se mantiene en vigencia debido a que el observador y las observaciones astronómicas que se hacen desde la Tierra, pues al estar aquí parados, es el centro de observación. Exactamente, en ese sentido, de acuerdo a cómo van los planetas en el sistema solar, se va también entendiendo estos planetas, diríamos siete planetas básicos, que son los planetas que conocía Ptolomeo en su momento y que, diríamos, conforman, diríamos, ese legado de la astrología mucho más tradicional. Entonces, en el caso del ángulo de 60 grados, estaríamos encontrándonos con los signos de Libra y Tauro en ambos hemisferios, en ambos lados, que en ambos casos está siendo regido por Venus, es decir, este avance en la geometría celeste lleva a que estos dos signos estén en coincidencia con este planeta. Es como poder entender realmente de dónde surgen las regencias incluso a nivel de los signos. En el caso de la cuadratura, seguimos con el signo de Escorpio y del otro lado el signo de Aries. Entonces, ambos regidos por el planeta Marte. eh,
y generando un ángulo de 90 grados con respecto al inicio de ese zodiaco, diríamos, de esta visión de zodiaco. Hay muchas visiones, esta es una y es la más antigua. En el caso de los 120 grados nos encontraríamos con el signo de Sagitario por un lado y por el otro lado el signo de Piscis, que daría lugar a la regencia de Júpiter en ambos casos de manera tradicional para Piscis, generando el aspecto llamado el trígono. En el siguiente paso de 30 grados, entonces tendríamos 150 grados encontrándonos de un lado con el signo de Capricornio, del otro lado con el signo de Acuario, regente tradicional Saturno y Capricornio regido por Saturno. Digamos que haciendo referencia a la etapa más fría, vamos pasando del Sol, Luna, que es cálido, diríamos así, al Saturno, que es la parte más invernal, más fría. Y finalmente la oposición, que es el ángulo que divide los dos hemisferios, 180 grados, resultando este aspecto. En este caso, el de 150 el aspecto se llama quincuncio, también regido por Saturno. Vamos a coger uno por uno estos aspectos y vamos a tratar de verlos de manera pragmática, concisa, para que podamos tener una idea. Esta combinación planetaria, cuando vemos a los 0 grados, se llama conjunción, que es una conjunción. Dos planetas que están muy cercanos, que se combinan y que tienen un efecto donde un planeta y el otro no se diferencian, sino que están en la posibilidad, en un estado potencial de crear algo nuevo. Tienen la regencia, o la conjunción tiene de fondo la combinación de las dos polaridades, el Sol y la Luna. Como vemos ahí en la distancia, haciendo la división del zodiaco entre Leo y Cáncer, pues está regido por el Sol y la Luna. Eso es una conjunción, una combinación de potenciales. Esto nos va a ayudar mucho a entenderlo de fondo y decir, claro, una conjunción significa combinar dos principios, como el Sol, como la Luna, simbólicamente, porque los dos planetas que están ahí hacen eso, es la combinación. Una conjunción indica que los planetas están a una distancia que va entre 0 grados y algunos grados, que hoy vamos a ver que hay una tolerancia dependiendo del tipo de rango de los planetas. Unos planetas tienen un poco más de tolerancia, pero están muy cerca, muy aglutinados. Y eso hace que no se puedan diferenciar. Y también genera la conjunción, genera una tensión y a veces confusión interna porque el talento todavía no se ha puesto en marcha. Una de las combinaciones planetarias que tiene más de dos planetas en conjunción se conoce en la astrología como stellium. Es decir, que entre más planetas participen, más de dos planetas participando en una conjunción, lo llamaríamos stellium, e implica un estado totipotencial, pero no está desarrollado y requiere que la persona empiece a desarrollar cada uno de esos planetas por separados para poderlos combinar adecuadamente. Entonces vamos a hablar de que la conjunción es un estado potencial, es como una especie de combinación Sol-Luna, una mezcla de dos principios, si son dos planetas, o tres, si son tres planetas, que van a generar algo más allá de eso que son esos principios planetarios que se mezclan. Bien, entonces continuamos con el paso de 30 grados, como lo vimos hace un momento. En este caso, el aspecto que tiene este arco de 30 grados se le llamará semisextil y por las cualidades de su regencia, digamos en el modelo ptolomeico, tendría una cualidad de Mercurio. Al tener una cualidad de Mercurio, tiene una cualidad de recepción y emisión de comunicación, pero por ser un aspecto pequeño, un aspecto de solo 30 grados, será un aspecto al que se le ha llamado el pequeño paso del pensamiento, es decir, como esa parte inicial en que yo quiero obtener una información, en que siento una curiosidad por saber algo, más no tengo
tal vez el interés o quizás todavía la conciencia para querer ahondar mucho más en esa información. Entonces, los planetas que están relacionados por este aspecto van a tener una cualidad muy de estar en contacto con el entorno, de querer aprender, de querer informarse, de querer estar mucho más sensibles hacia el entorno. Si nos damos cuenta, es un aspecto que conecta mucho, diríamos, los planetas hacia el exterior. Entonces hay una cualidad sensitiva de información en el aspecto del semisextil. El siguiente ángulo, partiendo de 0 grados, desde la división entre Cáncer y Leo, es el ángulo de 60 grados. 60 se llama sextil porque estamos dividiendo en 60 grados la esfera celeste. Como vemos en el gráfico, el sextil, desde la división entre Cáncer y Leo, conecta con Libra, por favor los señales, que está regido por Venus, y por el otro lado está conectando 60 grados con Tauro, también regido por Venus. Observemos esa correspondencia. Entonces, ¿cómo se comporta un sextil? ¿Cuál es la naturaleza de esa línea o de ese vector que se llama sextil? Es una combinación venusina. Tiene una tendencia a la armonía. El sextil generalmente está enlazando, generalmente, digo generalmente porque no siempre ocurre así, está enlazando planetas que están en signos, en elementos afines, por ejemplo, agua, tierra o fuego, aire. Eso indica que es un talento que está en desarrollo. Al ser una cualidad venusina, está buscando armonía, tranquilidad, calma, fluidez, se hace receptivo para atraer, para asimilar. Es un aspecto que genera la capacidad de estar ahí, no de una manera pasiva, sino en un desarrollo suave, armónico. Y una de las dificultades o uno de los retos que enfrentan los sextiles es el conflicto, igual que el planeta Venus. El planeta Venus, su característica principal no es el conflicto. Entonces, en el sextil, la persona, cuando tiene sextiles, los planetas que tienen ahí, los conflictos los trata de convertir en algo armónico o en algo que tenga una salida o una posibilidad de no perder la armonía, sino de conservarla. Exactamente. Entonces, el siguiente ángulo del arco que tenemos sería el de 90 grados, entre el punto cero, diríamos, entre Cáncer Leo y el arco de 90. Nos encontramos entonces con los signos de Escorpio y Aries, es decir, que la cualidad de este aspecto tendrá esa cualidad de Marte. Entonces, al ser una cualidad de fuego, la naturaleza de Marte es muy cardinal, pues será estos aspectos, los planetas que estén unidos por la cuadratura van a tener mucha energía disponible. Va a haber una naturaleza impulsiva, dinámica, va a haber gran disponibilidad para la acción, para el trabajo. Los planetas que estén ahí van a estar en continua actividad, van a tener una buena disponibilidad energética, tan grande que incluso podría dar lugar a que la manifestación de estos planetas en la psique de la persona pueda llevarse a cabo a través de situaciones de conflicto, situaciones de estrés, de agresión, procesos inflamatorios, situaciones donde hay una activación fuerte, diríamos, energética de la persona, donde puede haber impulsividad y esto llevar a situaciones de agresión incluso. Entonces la cuadratura es un aspecto, diríamos, que por su gran contenido de energía lleva a que los planetas, a que las fuerzas planetarias que estén relacionadas tengan mucha energía disponible y mucha fuerza hacia el entorno. El siguiente ángulo que vamos a observar ahora es el ángulo de 120 grados. Partiendo de, de la división, tenemos 30 grados, 60, 90, 120, y esto nos va a dar el trígono. Trígono porque estamos dividiendo la esfera
de 360 grados en ángulos de 120 grados, que nos da un gran triángulo, cada lado de 120 grados, y corresponde, por un lado, con el signo de Sagitario, cuya regencia tradicional es Júpiter, y por el otro lado, con Piscis, cuya regencia tradicional, recuerden que este es el cuadro de Claudio Ptolomeo, cuando no existían los planetas transpersonales, también regido por Júpiter. Por eso se ha asociado a Júpiter con la abundancia. Se ha asociado al trígono también con la abundancia, con algo, con un talento ya muy desarrollado, con un efecto relajado a largo plazo, con algo que ya está muy establecido, con una capacidad de entregar una sustancia sólida, abundante y también con una necesidad como de un gran triunfo, de una gran fluidez. A este aspecto se le puede llamar de alguna manera que tiene un talento ya no en desarrollo, sino muy desarrollado, porque está combinando generalmente dos planetas que están en el mismo elemento. Es decir, por ejemplo, fuego, fuego, o tierra, tierra, o agua, agua. Es decir, está evolucionando el elemento, por eso se habla de que es una sustancia muy desarrollada, muy abundante, que le permite a la persona tomar esa energía y manifestarla hacia el mundo. No es un aspecto de conflicto tampoco, es más de una tendencia a la búsqueda de conservar, de ampliar y mejorar lo que hay y de llevarla hacia una expansión y progreso, pero no es un aspecto de conflicto. Esa es la naturaleza fundamental del trígono. Puede dar una tendencia en algunas personas a no utilizarlo y quedarse en un estado estático. Es uno de los riesgos o de los retos que tenemos con el trígono. Entonces continuamos con el aspecto de 120 grados. Acá creo que Me eh, quedó 150. 150 grados, disculpen. El aspecto de 150 grados que corresponde al quincuncio, que está en su regencia. Si nos damos cuenta, nos estamos encontrando con dos signos regidos por el mismo planeta, siempre en esa simetría del modelo ptolomeico, la regencia de Saturno y la regencia tradicional de Acuario también de Saturno. Entonces, tanto el quincuncio como el último aspecto, que es la oposición, van a tener la misma regencia de Saturno. En el caso del quincuncio, por ser un aspecto, diríamos, de información, recordemos que el color verde tiene que ver con esto, va a ser un aspecto que, al estar muy cerca al centro de la carta, me va a permitir tener una conciencia de la sabiduría y de la verdad muy profunda. Ahí hay una necesidad de conectar con la verdad, con la profundidad de esa verdad. Hay también el saber que existe una cierta perfección en esa sabiduría. Es un aspecto de profunda sabiduría. Sin embargo, por lo mismo, por ese anhelo de encontrar la verdad o ese anhelo de alcanzar esa perfección, puede generar mucha crisis de decisión en el caso de los planetas que se encuentren allí, y una sensación de falta de información, como de que nunca es suficiente la información que se tiene para poder saber que estoy teniendo completamente toda la información que requiero. Entonces, es un aspecto de anhelo. Los planetas que se encuentran conectados en quincuncio tienen una cualidad de idealización también, por lo que son aspectos muy largos al ser 150 grados. Es un aspecto que va a requerir en el tiempo un proceso de poder llenar ese vacío de información o de poder alcanzar una meta. Y la oposición, el nombre lo dice, son fuerzas que se oponen, tienen 180 grados de distancia. Eso implica dos cosas, o dos fuerzas que chocan frontalmente, o dos fuerzas que se alejan una de la otra.
Está regido por Saturno y a diferencia del quincuncio, tenemos que tener en cuenta que también está regido por Saturno. En el Saturno del quincuncio es un Saturno que tiene que ver con una crisis de tiempo, que dice, yo ya llevo mucho tiempo, he valorado y estoy explorando prepararme para hacer un cambio o tomar una decisión. En la oposición es distinto. La oposición habla de un congelamiento, de una tendencia represiva o un bloqueo y una gran presión interna que lleva mucho tiempo allí como una represa que se está llenando, llenando, llenando y algún día puede explotar. Entonces la clave de la oposición se puede convertir en un Saturno como algo anquilosado, estático, que no se resuelve, como un conflicto que existe inquebrantable, o se puede convertir en un conocimiento de las polaridades. Una de las claves de la oposición es activar los dos planetas que están en extremos. Generalmente, la persona que tiene una oposición interpreta desde uno de los planetas que el otro planeta es antagónico, es como si fuera el enemigo y debería reprimirlo. Esta es la primera posición que tenemos frente a la oposición. En el tiempo, la, la información del planeta reprimido va a salir con mucha fuerza y por eso es necesario, quienes tienen oposición en su carta, empezar a activar lo que representa ese planeta en un extremo y en el otro. No dejarlo como un Saturno congelado, estático, sino que se vaya convirtiendo en el tiempo en una maestría interior donde puede combinar las dos caras, que son polaridades y son complementarias. No quiere decir que sean idénticas ni son los mismos principios. Son planetas que están en extremos, pero que tienen la capacidad de manejar precisamente las situaciones opuestas de maneras diferentes. Aquí tenemos entonces ya el modelo ptolomeico de los aspectos planetarios y con la aclaración de que en el quincuncio donde dice 120 no es 120 sino 150. Les pedimos disculpas por el error que quedó ahí, solamente tenemos ese dato. Y seguimos ahora entonces mirando, ustedes pueden mirar en sus cartas cuántas conjunciones tienen, dónde hay quincuncios, semisestiles, trígonos. Vamos mirando. En el método Huber también se trazan los aspectos solamente entre los planetas. No los vamos a trazar, incluido el nodo norte también. El nodo norte no es un planeta, es una posición de la órbita, la interfase o el cruzamiento de la órbita del Sol con la órbita de la Luna. También va a registrar aspectos que hacen los planetas con él. Vamos solamente a manejar esa estructura interna de planetas con aspectos, sino combinándolos con las cúspides de las casas como se emplean otros métodos, por una razón, porque se va a desarrollar más adelante, y en este módulo lo vamos a ver, las estructuras de aspectos, que es una nueva astrología planteada por los Huber, que pertenece a una parte de nuestra conciencia muy profunda en relación con nuestro cuerpo causal, la memoria que traemos de las vidas de una manera muy sintética en nuestro interior. Bien, entonces hay como una analogía en el proceso de desarrollo de conciencia en los aspectos. Digamos que a lo largo de la vida vamos recorriendo la rueda del zodiaco y en ese recorrido se van recorriendo los distintos grados. Es como el proceso evolutivo que traemos para cumplir ese programa o ese plan del alma. Y en la medida que se van desarrollando los aspectos va a haber la posibilidad de un crecimiento. Por consiguiente, cada uno de los aspectos de la figura de aspectos que tenemos en nuestra carta está diciéndonos en qué punto evolutivo o de conciencia pueden estar esos planetas dentro de nuestra psique. Por ejemplo, en el caso aquí de la conjunción, estamos hablando de un aspecto semilla, es decir, es un aspecto que vincula dos planetas, pero que está dando lugar a algo nuevo. Cuando dos planetas están tan cerca, se amalgaman de tal forma, están tan vinculados unos con otros, eso está dando lugar a un potencial nuevo, más con esta regencia de Sol-Luna, de estas dos luminarias grandes,
tan cercanas y tan llenas de luz para nosotros, la cualidad está dando lugar a que surja algo nuevo. Entonces, en la conjunción estábamos hablando del aspecto semilla. ¿Sí? El semisestil, que son 30 grados, equivale a cuando esa semilla empieza a abrirse y a sacar los primeros brotes de hojitas. Este es el proceso de los aspectos, es orgánico y corresponde al desarrollo de una semilla en la naturaleza. Entonces, por eso se asocia a Mercurio. El semisestil es como esas hojitas que la planta empieza a abrirse para ir reconociendo el mundo, ir captando como Mercurio, ir captando la información del medio, como un niño que está aprendiendo en los primeros años de escuela. Esa es la función del semisestil o el aspecto de 30 grados. Es el brote que corresponde en el desarrollo de la semilla. En el caso del sextil, con la correspondencia de Venus, vamos a tener una analogía con la floración, es decir, como con la conexión con la belleza, la armonía, la posibilidad de abrirse realmente a la vida, la cualidad armónica entre los planetas que se encuentran vinculados y la posibilidad de un crecimiento mayor hacia algo que ya se recibe, pero a su vez también hay como una emisión, una entrega. Entonces, el aspecto venusino del sextil da esa analogía con la floración, es decir, en nuestra carta donde tenemos sextiles hay una cualidad armónica, hay una cualidad, diríamos, fluida, de posibilidad receptiva, adaptativa, diríamos, positiva, que se hace con la analogía de la flor, de cuando una planta está dando sus flores y ya empieza a darse la posibilidad de entrega, empieza a prepararse para entregar un fruto. En la cuadratura, que es el ángulo de 90 grados y que está correspondiendo con Marte, corresponde al momento donde la planta ya está explotando su potencial, empezando a desarrollarse. Y la cuadratura representa ese esfuerzo que hace la planta para producir, después de la floración, poder entregar, ofrecer los frutos. Eso implica un esfuerzo. En la astrología clásica se ha hablado de que la cuadratura es algo malo. No es nada malo. Necesitamos de Marte para que las cosas pasen, para que se produzca el esfuerzo. En el lenguaje que se usa, decimos, vamos a hacer el esfuerzo para conseguir la meta, vamos a ponerle el empeño, vamos a poner todos nuestros recursos. Eso es una cuadratura, ese es el lenguaje de Marte. Para obtener el fruto, vamos a poner nuestra energía, Marte, vamos a colocar nuestros principios, vamos a coger el reto. Generalmente la cuadratura puede estar eslabonando dos signos de la misma cruz, por ejemplo, cruz cardinal, fija o mutable, generalmente, no siempre, pero también está conectando dos elementos, puede ser aire con, con, eh, con agua o con tierra, y eso indica dos principios que no están en la misma función, pero que al tener esa tensión genera un movimiento. Esa es la cuadratura, un aspecto de desarrollo y expansión de la energía. Luego, no es un aspecto empático, como el aspecto del sextil, que es suavecito, venusito, muy rico. La cuadratura es un aspecto afirmativo, muy masculino, porque habla de un esfuerzo, de un trabajo. Vamos a colocar nuestros mejores esfuerzos para conseguir. Eso es la cuadratura. Ok, posteriormente tendríamos el trígono con su regencia de Júpiter y en ese caso ya es cuando se tiene una sustancia para entregar, cuando se tiene algo propio que se entrega, algo madurado que ya puede ser dado al mundo. Entonces se hace la analogía con la cosecha, es decir, cuando tengo todo para entregar y todo es de una manera abundante,
como prolija, como diríamos positiva, bendecida. De allí la regencia jupiteriana, es decir, de abundancia, de sustancia, de posibilidad de entrega, también habla de un cierto grado de madurez, también habla de un cierto grado de ganancia, un dharma que se ha adquirido, es decir, los planetas que tienen están relacionados por el trígono, tienen mucho que dar, pero a su vez tienen mucho merecimiento, también tienen esa cosecha de frutos para sí mismos, para su propia vida. Tienen la posibilidad de dar en abundancia y tienen la posibilidad de recibir. Solo que si nos confiamos, como sucede a veces con este aspecto, podemos estar demasiado confiados en esa abundancia y de pronto en un momento dado no hacer el esfuerzo necesario y no aprovechar completamente todas esas posibilidades que tiene este aspecto. Luego tenemos el quincuncio, son 150 grados y tiene la correspondencia con Saturno. Se asocia al otoño en los países donde hay estaciones que tienen la posibilidad de observar la naturaleza. En el otoño los árboles se desprenden de sus hojas, se están preparando para entrar en el invierno. El quincuncio tiene esa relación la planta, el árbol ya maduro, por eso es una regencia de Saturno, que tiene que prepararse para un cambio que viene. Por eso se asocia al gran paso del pensamiento o a una toma de conciencia donde la persona va a tener que decidir, tomar una decisión. El quincuncio genera duda, una gran duda, producto de una experiencia de largo tiempo. El quincuncio está conectando dos elementos que no son afines. Por ejemplo, podemos decir fuego con el fuego de un planeta ubicado en Leo con la Tierra de Capricornio. Es como tener un pie en un continente y el otro pie en el otro. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Obliga a hacer una valoración y a tomar una decisión. Por eso los árboles en la naturaleza, para entrar en el invierno uno pensaría, hay que protegerse más, hay que acaparar más y la naturaleza nos dice ahí es que soltar, aflojar. Eso hace el quincuncio, dice, si va a haber un cambio, necesito soltar. ¿Qué hago? Ya es hora, ya llevo bastante tiempo y llegó la hora de hacer algo. ¿Qué hago? ¿Qué suelto? ¿Dónde pongo el otro pie? El quincuncio genera grandes búsquedas y dudas. No da respuestas inmediatas, sino más bien preguntas de fondo y preguntas muy abiertas para iniciar una búsqueda o un proceso de apertura también. Y finalmente con la oposición es como el logro a través de la regencia de Saturno, el logro de un grado de madurez. Si nos damos cuenta es el único aspecto que atraviesa el centro de la carta y al atravesarlo implica, como con Saturno, procesos muy profundos para la persona, procesos donde se necesita un insight muy profundo y que requiere de tiempo por la regencia de Saturno, tanto en el quincuncio como en la oposición. El tiempo va definiendo claramente esa sabiduría del alma que finalmente genera una radiancia desde el centro. Por esa razón se asocia finalmente al invierno, a la inmovilidad invernal, como cuando algo ha alcanzado ese grado profundo de sabiduría, ese grado profundo de integración, donde ya a su vez también se está dando el final de un ciclo, el final del tiempo, donde ya se ha terminado de alguna manera de dar un proceso y se ha madurado completamente hasta lograr una integración con el centro después de mucho tiempo, Saturno, para que se pueda dar esa radiancia desde el centro del ser, esa fuerza que termina siendo desde el centro hacia afuera, la radiancia de esa cualidad. Muy bien, entonces ahora vamos a ver algo que se llaman los orbes. Como estamos hablando de distancias, de ángulos dentro de la carta, dentro de una esfera de 360 grados, y estamos viendo que los aspectos que estamos utilizando tienen 30 grados,
en el método Hoover se establecen unos orbes. Las diferentes escuelas astrológicas, según diferentes criterios, establecen unos orbes generalmente para todos los planetas el mismo rango de grados. ¿Qué es un orbe? Si un aspecto tiene 120 grados, el trígono, algunas escuelas dicen desde 6 grados antes de los 120 hasta 6 grados después habrá un trígono, es decir, desde 114 grados hasta 124 en ese margen, si hay dos planetas en esa distancia, están en aspecto. En el método Hoover funciona diferente y no por un capricho, sino por una larga observación sistematizada. Se lograron establecer unos márgenes o unas tolerancias según la función y lo que representa el planeta dentro de la estructura de la conciencia de la persona. También vamos a ver, ustedes observan, si observan con detenimiento, unas líneas más gruesas, unas líneas más delgadas, unas líneas que se interrumpen muy delgaditas. Esto es algo nuevo en la astrología. Generalmente se han dibujado los aspectos señalando, hay una distancia entre dos planetas, pero ¿qué distancia? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bruno Huber era pintor, artista plástico, e introdujo en la astrología el color. A partir de él, los diferentes diseñadores de programas astrológicos y las diferentes escuelas astrológicas empezaron a introducir el color como una forma viva de manifestación de la energía. Todavía existen algunos programas que dibujan las cartas en blanco y negro y realmente es un poco triste verlo así, ¿no? A mí me tocó aprender con ese tipo de programas. Una cuadratura dibujada en negro, una línea negra, un trígono dibujado en negro, cuando el color te dice el tipo de energía. Y además, Bruno tuvo la intuición de darse cuenta que el tamaño, el grosor, hablaba de la cantidad de energía que circula. Y también, si el aspecto se está separando, de alguna manera, está finalizando, se está interrumpiendo, o si el aspecto apenas está comenzando, apenas se está conectando. Esas son las líneas que ustedes ven que se interrumpen. Pero esto no es un capricho, tiene una realidad en la vida de la persona, como lo vamos a ver a continuación. Por esa razón, entonces en la carta vemos líneas de distinto grosor, como lo ha dicho Martín. Vamos entonces a hablar un poco de esto, de los orbes. En esta imagen estamos tratando de explicar un poco la razón por la cual hay diferentes intensidades y grosores, así como algunos aspectos que son interrumpidos, es decir, que pueden partir de manera continua, pero a partir de un punto, desde un punto, digamos en este caso la luna, pero para llegar al ir llegando a Saturno se vuelven de forma discontinua. Es decir, esto que está hablando que entre más grueso veamos la línea, por decirlo así, es decir, en el dibujo de la carta, entre más grueso, más intenso el color, estamos hablando de que el aspecto tiende a ser más exacto y al tender a ser más exacto va a tener una mayor posibilidad de manifestar claramente sus características, sus cualidades con mucha más fuerza. La palabra orbe viene del latín orbis, que significa círculo, que hace referencia a esa circunferencia del zodiaco. En el caso de esto es como los grados hasta los cuales sería permitido de entender que un aspecto sea funcional, es decir, desde la observación de muchas cartas se va dando cuenta cómo hay una cierta tolerancia entre menos grados y más grados del aspecto de grados exactos en que el aspecto funciona. Entonces, vamos a mirar el diferente margen de tolerancia. Cuando el aspecto es exacto, vamos a encontrar una línea muy nítida, muy gruesa. Ustedes lo van a, lo hace, perdona, esto lo hace el programa Astronex. Los otros programas no lo incluyen, simplemente trazan líneas. Son muy pocos programas los que realmente han incorporado esto y es muy valioso porque entre más gruesa sea la línea, es una capacidad muy notoria en la vida de la persona, que tiene mucha energía. Entre más débil es la línea,
existe la cualidad, pero es más escondida o menos visible la cantidad de energía que circula. Entonces, el grosor nos va a indicar la intensidad del aspecto. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ustedes están viendo aquí unos porcentajes en la pantalla. Cuando notan esa línea interrumpida, es que hay menos del 10% circulando hasta 0%. Se está perdiendo. Es como cuando se llama por el celular y la otra persona oye entrecortado. Es algo muy similar. Se está perdiendo. En astrología clásicas se llaman aspectos aplicativos y separativos. Está aplicando, se está acercando o se está separando. Aquí se dibuja, no es solamente un comentario, sino que es visual, es real, es en la vida de la persona. El aspecto se está formando, está empezando a mandar esa lineecita y el otro planeta lo está recibiendo o se está separando, se está distanciando y se está perdiendo el aspecto. Luego vamos a ver con detenimiento este tipo de observaciones. Entonces, es importante entender que de acuerdo a las distintas escuelas astrológicas, como decía hace un momento Martín, tienen diferentes opiniones de acuerdo en cuanto al valor de grados de los orbes o márgenes de tolerancia en que se puede considerar un aspecto como tal. En este caso, Bruno y Luis Huber desarrollan una tabla que muestran cuáles para el entendimiento del desarrollo evolutivo de la conciencia, la psicología de la persona, se puede considerar los orbes. Esto de acuerdo a observaciones a lo largo de los 30 años de investigación que ellos tuvieron, y visualizando, mirando muchas cartas, estudiando y analizando muchas cartas para poder concluir cómo debía ser esa tabla de orbes en este método. Entonces hay unos criterios que vamos a tener. Primero, una relación entre planetas se considera aspecto si produce un efecto definido de forma permanente. En el método Huber esto es fundamental, es algo que la persona existe en su conciencia permanentemente. Existen muchos aspectos, muchas distancias angulares, todas tienen función, todas tienen aplicación. En el método Huber se trazan los aspectos, como es un modelo diseñado en la astrología para el estudio de la conciencia, para el estudio del ser humano y cómo el ser humano se manifiesta en el mundo. Entonces los aspectos, lo que llamamos aquí aspectos, son los que realmente se encuentran de manera definida, clara y permanente en la estructura de esa persona, en su vida, en su comportamiento. Es algo a lo que él puede acudir de manera permanente. Y entonces nos lleva a esta situación a entender que el aspecto es una capacidad individual, no es de otra persona ni de mi hermano, no es como los signos que dice, son muchas personas con esas cualidades. El aspecto habla de una capacidad individual y que funciona bien en cualquier situación y en cualquier momento. Es decir, existe como un equipaje. Hay una variante dentro del método Huber que luego se estudia, que se llaman las inteligencias y la profesión. Y las inteligencias son las combinaciones entre los planetas. Los aspectos son inteligencias, son habilidades innatas que están en el individuo. No se las enseñan en una universidad ni la educación. Están dentro del individuo y sí pueden ser estimuladas. Por eso un aspecto aquí es una capacidad individual que funciona en la persona en cualquier situación, en cualquier momento. Y si el aspecto es solo ocasional, se considera fuera de orbe, o aspectos goodwill, son aspectos que se termina la tolerancia, quedan por fuera por unos minuticos y se deja a criterio del asesor que lo considere y lo observe en la vida de la persona cómo funciona, porque funciona a ratos, no siempre. Entonces, hicimos como esta, diríamos, comparación didáctica con las posibilidades, ¿no?, de ancho de banda, por decirlo de una manera, o también del tamaño de las alas o de la envergadura de los diferentes planetas. Entonces, para que podamos entender un poquito de forma más didáctica cuáles son los planetas que tienen mayor orbe, es decir, que tienen mayor posibilidad de tolerancia en términos de grados, y cuáles son los que tienen menor
posibilidad de ancho de banda o de capacidad de recepción y emisión. En el caso del Sol y de la Luna son los dos planetas que tienen la mayor grado de tolerancia, ahora lo vamos a ver en las tablas, seguido por los planetas herramienta Mercurio, Venus y Júpiter, que tienen un margen de tolerancia, digamos, intermedio, uno y después seguido por Marte y Saturno, cuyo margen de tolerancia es un poco más pequeño. Entonces lo comparamos acá en el caso del Sol y la Luna con las alas de un águila, en el caso de los planetas herramienta con las alas de un búho, que se abren y son grandes, pero nunca tan grandes como las del águila. En el caso de Saturno, Marte, con las alas de una paloma, un poco más pequeñas, y en los planetas transpersonales el margen de tolerancia es muchísimo más pequeño, entonces aquí lo pusimos en comparación con las alas de un picaflor, Free, de un colibrí. colibrí. Entonces, como para que se nos pueda quedar didácticamente cómo es que son diferentes esas, diríamos, anchos de banda o esas capacidades receptoras emisoras en los diferentes planetas. Como ven, esto es completamente nuevo para la astrología y no es que las otras eh, técnicas de abordaje no funcionen, funcionan, pero aquí estamos hablando de la conciencia humana y cómo se puede registrar un aspecto permanente. En el caso del Sol y la Luna, mire, vamos a hacer aquí una aclaración, no se preocupen por hacer esto a mano, porque esto lo hace el programa ya. Lo calcula directamente, lo van a ver directamente eh, reflejado cuando se grafica. Hoy estamos dando la información para entender por qué, de dónde sale. Si ya entendemos el por qué, podemos darle uso y darle un sentido, un para qué, cómo se usa. En el caso del Sol y la Luna, como son los que tienen una máxima tolerancia, están escritos los grados para, no en todos los aspectos tienen la misma tolerancia. Tienen, por ejemplo, en el semisestil, 3 grados de tolerancia para el Sol y la Luna. Si el semisestil tiene 30 grados, es decir, desde el grado 27 hasta el grado 33, ya las alas del águila es como el campo de contacto, dice, de tal 3 grados antes hasta 3 grados después hay un sextil, está en la órbita. El semisestil, el sextil, el quincuncio, tienen 5 grados de tolerancia, la cuadratura 6, el trígono va a tener 8 grados y en la conjunción y en la oposición 9. Generalmente en las escuelas astrológicas se dicen 10 grados, 6 grados, 5 grados, todos. Pero aquí esto obedece a una observación mucho más milimétrica, más cuidadosa y por estadística directamente comprobada durante más de 30 años de observación. Bien, en el caso, como veíamos ahora, de los planetas de herramienta Mercurio, Venus y Júpiter, tenemos un margen de tolerancia, diríamos, intermedio grande, en donde en el caso de la conjunción y la oposición tendríamos 7 grados de tolerancia. Para la cuadratura para el trígono, perdón, tenemos 6 grados, para la cuadratura 5, sextil y quincuncio 4 grados y semisextil 2 grados. El orbe o la tolerancia para Marte y para Saturno lo vamos a tener de la siguiente manera: 6 grados de conjunción y en oposición. Van a tener 6 grados, es la máxima tolerancia. 5 grados en el trígono. 4 grados cuando vayan a formar cuadraturas con otros planetas. Estos planetas tienen 4 grados de tolerancia. En el sextil, 3 grados y en el quincuncio y 1.5 grados, 1,5 grados en el semisextil. Por eso vamos a encontrar, cuando estamos viendo estas diferencias de cómo arman los aspectos, cómo se arman, vamos a encontrar aspectos continuos y descontinuos entre dos planetas. Una línea continua es el planeta que tiene más cobertura y la línea discontinua es el planeta que ya está perdiendo la cobertura o está empezando a activarla. Esa es la razón de los aspectos, se llaman unidireccionales y los estudiaremos más adelante.
Finalmente, los planetas transpersonales, entonces con un ancho de banda muy pequeñito, como el colibrí, las alitas del colibrí, es decir, por ser planetas tan lejanos, la posibilidad de conexión se hace mucho más pequeña, menor, y de acuerdo a lo observado, como les decimos, esto es conclusión de observar muchas cartas. Para la conjunción y la oposición serían 5 grados, para el trígono 4, cuadratura 3, el sextil y el quincuncio 2 grados y el semisextil solamente 1 grado. Entonces, vamos a mirar dos ejemplos, un poco sobre todo para ver más adelante, para ver un poco cómo se observan estas tolerancias. Esta es la tabla ya en su conjunto, ya la hemos ido, la fragmentamos en las diferentes partes, pero aquí está completa. Entonces vemos cómo las orbes son mayores en el Sol y la Luna, y en la medida que vamos avanzando, que aquí tenemos los 3 planetas herramientas, Mercurio, Venus y Júpiter, va haciendo una intermedia. La tolerancia en Saturno y Marte es más pequeña y en los transpersonales aún más pequeña. Para que podamos entender esta tabla, que es muy importante, digamos, comprender muy bien cómo se constituyen, digamos que es como parte de esa cultura astrológica en el método Huber, y de entender que pues esto obedece a observación, sobre todo en términos de entender la psicología, cómo se puede ver en la carta de las personas. Pero esto pues realmente lo hace el programa. Y así es que no se vayan a desgastar aprendiéndose de memoria, no lo necesitan. Hoy tenemos la tecnología, la maravilla de la tecnología que nos libera tiempo, espacio para poder utilizarlo de otra manera. Observemos en esta carta el aspecto unidireccional que se forma entre Júpiter, que está en 4 grados 5 de Acuario, y Júpiter tiene una tolerancia máxima en el aspecto quincuncio que se está armando aquí con Urano de 4 grados. Por eso la línea es muy continua y se empieza a interrumpir a partir de la mitad del aspecto, en la medida en que se aproxima Urano. ¿Por qué? Porque Urano tiene una tolerancia mucho más pequeña. Si recuerdan la tolerancia de Urano, la tolerancia máxima era en el quincuncio. ¿Te puedes devolver un momentico? En el quincuncio era de 2 grados no más. Es decir, que si Júpiter tiene una tolerancia de 4 grados, vamos al siguiente gráfico, es el que emite desde Júpiter. El quincuncio se está emitiendo, pero desde Urano se está apenas empezando a armar el aspecto y todavía no es como mandando una señal que está llegando. Esos aspectos tienen una interpretación en la vida de la persona, es real, es corroborable. Es decir, si yo actúo, esta es mi carta, yo le he podido verificar, si yo actúo desde Urano para movilizar mi Júpiter, lo he visto muchas veces, no me funciona. Pero si utilizo desde Júpiter la información, lo activo hacia Urano, sí funciona. Les pongo un ejemplo cualquiera. Con frecuencia, y los compañeros cercanos en las clases de astrología se burlaban y me decían que la tecnología cada rato me hacía una trampa. Se me dañaba el computador, se dañaba el videobeam, algo pasaba y yo no sabía qué hacer, literalmente. Eso es casa 6 Urano. Terminaba en un conflicto, pero tengo muy buenos amigos, Júpiter en la 11, que me dicen, incluso en la misma clase, venga acá, mueva esto acá y se resuelve, o llamemos al técnico y el técnico tiene la solución. Esto es solamente un ejemplo donde lo he podido observar. En la práctica, ¿cómo se manejan estos planetas? Nos paramos, estamos en el centro de la carta, nos paramos en el planeta que emite el rayo o la energía continua y desde ahí activamos directamente el otro planeta, el que está haciendo, el que tiene la energía discontinua, obedece. Es como una llamada de un móvil que uno está llamando a la persona y el otro, cuando habla, no le está llegando la información, pero él sí me escucha bien, pero cuando él habla yo no le puedo oír la información. Así funcionan los aspectos unidireccionales. La idea es que ustedes los observen cuidadosamente en su carta. Solamente puse un ejemplo cualquiera porque hay otras situaciones de la misma índole que les acabo de narrar.
Sí, hay algo interesante en relación con estos aspectos y es que se pueden activar de manera consciente, que es parte del autoconocimiento que queremos tener, ¿no? Para poder en un momento dado hacer uso de estas fuerzas, porque en el caso de estos aspectos unidireccionales se pueden activar conscientemente o también hay momentos de la vida, ya sea por un tránsito, ya sea por otros aspectos que veremos más adelante, que se activan estos aspectos y ya son notorios, es decir, no están todo el tiempo activos, no todo el tiempo se manifiestan, no todo el tiempo se encuentran mostrando sus cualidades, sino dependiendo muchas veces del momento de vida o de la activación consciente. En este caso, tenemos un trígono como aspecto unidireccional entre la Luna, que está en conjunción con Venus acá, y Urano. Entonces tenemos que la Luna se encuentra a 4 grados 48 minutos de Acuario y Urano está a 28 grados 3 minutos de Virgo. Entonces, diríamos, este aspecto de trígono tenemos para la Luna una tolerancia máxima de 5 grados, en tanto que para Urano, como veíamos hace un momento, es una tolerancia máxima en el caso del trígono de 4 grados. Entonces, va a haber, diríamos, una tendencia, en este caso, a la Luna, que tiene una mayor capacidad, diríamos, una mayor envergadura en términos de la posibilidad de conectar con los otros planetas. Él emite, digamos, por esa fuerza, emite su comunicación, su información con Urano, hacia Urano en este trígono. ¿Esto qué puede significar? Se puede hablar de una capacidad, ¿no? De una capacidad que tiene que ver con la parte emocional conectado a Urano, como una parte psíquica que está en el fondo de la carta. Podría decirse que es una capacidad psíquica que hay, que está allí, latente, pero que no todas las veces se manifiesta. Es decir, probablemente por activación en un momento dado a nivel emocional podrías darse que en un momento dado se pueda sentir o se pueda conectar esa parte intuitiva que está en el fondo de la carta, que en la parte más subconsciente, más inconsciente de la carta, dando lugar a la posibilidad de tener una información. También puede dar lugar a situaciones en que cuando se activa este aspecto, en ciertos momentos pueden haber situaciones inesperadas o cambios muy fuertes en términos emocionales para la persona. En este caso se trata Sí. de mi carta, donde he tenido momentos en que de un momento a otro se han dado cambios emocionales inesperados en términos de la familia, en términos de viajes o de tener que moverme. No se da de una manera constante. Cuando se da es fluido, pero también puede ser sorpresivo. Entonces, así funcionan estos aspectos unidireccionales de una manera muy intermitente. Muy bien, cuando vamos a mirar los aspectos, no solamente los observamos como el eslabonamiento de dos planetas y sobre todo en el método Hoover, y lo vamos a ver en las futuras clases, no vamos a ver los aspectos aislados, este planeta con aquel, sino vamos a empezarlos a ver integrados como, como un sistema. Un planeta puede tener un aspecto con otro y a la vez abre otro aspecto hacia otro lugar. Entonces empieza a haber una red. Por eso vamos a tener en cuenta lo siguiente, el tipo de color que los está uniendo. Y el color ya nos habla. Rojo, verde, azul o anaranjado, las conjunciones. ¿Qué es ese tipo de energía que está nutriendo esos dos planetas o que están creando entre ellos dos o con los que se relacionan? La cruz en la cual se encuentran los planetas involucrados es muy, muy, muy importante porque le da un matiz hacia qué campo está interesada la persona en manifestar. Cruz cardinal hacia el poder, cruz fija hacia crear estructuras estables, sólidas o mantener, o cruz mutable hacia las relaciones, la sanación, el arte, la psicología. También el ángulo en grados y el principio planetario asociado es una cuadratura, como si fuera Marte,
Es una oposición, es un bloqueo, Saturno, algo anquilosado, muy comprimido, que está ahí, sin, inmóvil. Es una conjunción, algo que está, Sol-Luna, es algo, un principio que hay que trabajar y nutrirlo para poderlo desarrollar y que se convierta en el tiempo. Las conjunciones a veces la persona cree que ya las maneja y necesita mucho tiempo trabajarlas conscientemente para que produzca un efecto real en el mundo. Estos son solamente algunos criterios de valoración cuando consideramos y observamos los aspectos en nuestra carta. Muy bien, entonces con esta revisión de lo que hace referencia al modelo ptolomeico que utiliza el método Huber para todo el funcionamiento y la comprensión, el estudio y la interpretación de los aspectos en la carta, así como la comprensión de los orbes, estamos dando, pues cerrando ya esta parte inicial, eh, y vamos a continuar mirando el tema de los aspectos digamos, en un capítulo que es bien hermoso del método Huber, que es las figuras de aspectos. Vamos a pasar a entender, ya entendiendo el ABC de los aspectos, a entender cómo funciona ese cuerpo causal de la persona, esa cualidad energética de la persona que se manifiesta en su figura de aspectos. Muchas gracias a todos por la compañía, por el aprecio. También los apreciamos mucho. Nos motivan con su presencia, con su luz y esperamos que estos conocimientos sean útiles para el desarrollo de su felicidad, de lo que tengan que manifestar en este plano, en esta vida. A ti, Adi, muchas gracias por la colaboración, por el compartir y nos vemos en 8 días. A ti, Martín, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en este en vivo y a los que continúen viendo esta clase después en diferido. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.